Del maestro presenta: ¿habrá estado Hipócrates en los Andes? La pregunta surge por coincidencias en las ideas sobre misterios, enfermedades en la antigüedad clásica y andina. ¿Habrá estado en Machu Picchu Hipócrates? ¿Por qué? Por ejemplo, en este aforismo de Hipócrates dice: cuando duele la cabeza, se abre una vena de la frente. Y Garcilaso de la Vega cuenta, cuando habla de la medicina incaica, cuando sentían mucho dolor de cabeza, se sangraban de la junta de las narices. Y hay coincidencias, como por ejemplo esta pintura rupestre, por supuesto sacada del contexto, en Altamira, y esta pintura rupestre en Toquepala, que parece que hubiera sido el mismo pintor el que hizo las dos figuras de un venado en ceremonias mágico-religiosas en ambas partes del océano. Hacían sus pases para poder tener suerte en la casa. La máscara de Agamenón, la máscara funeraria de Agamenón, que dicho sea de paso, fue descubierta en una expedición en donde participó un patólogo, Rudolf Virchow. Y las máscaras funerarias de nuestros señores en Zipán, y las dos tienen la misma tecnología, la laminación de una plancha de oro con un pequeño martillo. El deseo de figurar la estructura de los órganos. Aquí en Sechín, a la izquierda, vemos cómo ahí está la garganta, el esófago, el estómago y las 4 porciones del duodeno. Y en la Edad Media había también el deseo de poder graficar los hallazgos anatómicos. Hipócrates dice en este libro que, contando algo que le había dicho probablemente Heródoto, ellos piensan que los más nobles, que tienen las cabezas más alargadas, es así que acostumbran a modular con sus manos inmediatamente después que el niño ha nacido, mientras que su cabeza es todavía blanda, y aplicando los vendajes consiguen cambiar la forma esférica de la cabeza. Aquí está a la izquierda un cráneo encontrado por Weiss precisamente, y allí la reconstrucción facial de una momia egipcia. Weiss escribió precisamente un texto y escribió toda una serie de trabajos, y creó
esta nueva visión, la osteología cultural, y pudo, las deformaciones craneanas que existen en el Perú son muy variadas y son exclusividad de ciertas culturas. Aquí está el maestro precisamente en su gabinete, rodeado de la reconstrucción espacial. Dicho sea de paso, él es el primero que aquí en el Perú, hace muchos años, hace reconstrucción facial de cráneos con su esposa, la famosa escultora Amelia de Báez. Miren esta coincidencia. Bingham, en 1909, al estar en las pampas de Anta, dice: los indios creen que en la vacunación con la pus de las lesiones de los pacientes con viruela les confiere inmunidad de la enfermedad. Interesante. Ese procedimiento fue usado antes de la vacuna de Jenner en Europa y traída por la esposa de un embajador de los Estados Unidos en Turquía, que los árabes y los chinos hacía muchos siglos se protegían de esa manera, aunque era sumamente peligroso a veces ese tipo de vacunación. ¿Cómo se les ocurrió a los indios, que dice casi despectivamente Bingham, hacer exactamente lo mismo que hicieron siglos antes? En las plantas medicinales, por ejemplo, aquí tenemos el poligón, el de la derecha, está tomado de una vieja edición de Dioscórides. Y a la izquierda está la hierba que se llama yaguarchonca, o sea, chupa sangre. Y dice un cronista, dice: esta es una hierba la más estimada por los indios. Los españoles la llaman poligón, otros sanguinaria. Y hay una coincidencia asombrosa en eso. En cuanto a cómo los andinos veían la enfermedad y podían curar, había que expeler la enfermedad, había que medicar al enfermo, había que extirpar. Cuando viene Hipócrates y dice que no es obra de la divinidad extraterrestre, sino son humores, dice, preconiza expeler, preconiza medicar y preconiza extirpar. Esto es sumamente interesante. Aquellos que escribieron las sentencias nidianas han descrito correctamente los síntomas de los pacientes de cada enfermedad, de manera tal que cualquiera, aún sin ser médico, pueda reconocerlos. Todos sabemos que en el Perú antiguo no existió la escritura, pero en Grecia hay algunas figuras con esa tendencia de ver y hacer gráficamente la descripción de las enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, en un grabado atribuido a Cellini de 1400, la cara hipocrática, la facies hipocrática. Y ahí está la facies hipocrática en este huaco. Si vemos, está tan perfectamente descrito. ¿Y quién puede dudar que este es un hemangioma del labio superior? ¿Quién puede dudar que este es una parálisis facial? ¿Quién puede dudar que esto es una hernia umbilical? Y que
que a lo mejor era un chasqui, está sumamente molesto porque tiene probablemente deshidrosis de la planta del pie, y que vemos aquí cómo luce actualmente esa misma enfermedad. Y vemos la sífilis que fue originaria de América, y que en el intercambio de gérmenes que hubo con el descubrimiento de América se llevaron precisamente la sífilis. Y ahí está la sífilis, la secundaria moderna, que está perfectamente bien establecida en estas figuras, que no necesitan una descripción escrita, sino los antiguos peruanos artísticamente hicieron sus documentos. He aquí, por ejemplo, la UTA o leishmaniasis cutánea, y tenemos estos ejemplos. Esto parece una caricatura de ese enfermo. Y lo que es más, como Weiss también puntualizó, que los cultivadores de papas, de buenas papas, en los valles interandinos donde existe la UTA, eran los ceramistas de la costa. Pudieron graficar una papa, y de los ojos de la papa salen caras de enfermos con UTA. La verruga peruana, que está aquí perfectamente descrita por los ceramistas de Chancay. Weiss fue en 1930 el primero en darse cuenta que en la fase hemática de la bartonelosis existe una inmunodepresión. Describió él cómo los enfermos en esa etapa de ese modelo de enfermedad morían por tifoidea, por malaria, por una serie de infecciones sobreagregadas, y que ahora modernamente se describe en esa etapa todos los gérmenes que atacan a la enfermedad del SIDA. Hipócrates escribió un tratado sobre los traumatismos del cráneo, y la cirugía del cráneo entre los antiguos peruanos fue uno de las contribuciones más importantes que hizo a la paleopatología Pedro Weiss. Imagínense este cráneo sumamente interesante, que todavía no está publicado, que está en el Museo de Antropología, que muestra en el hueso frontal una depresión traumática, y que se le ha hecho una trepanación en el lado contralateral, como actualmente se puede hacer. Ahí está la tomografía axial, en donde se ve la cicatrización del trauma, y la cicatrización de los bordes que coinciden más o menos en el tiempo. He aquí un cráneo de un niño, un cráneo deformado, que seguramente tuvo cefaleas muy intensas, y de alguna manera le hicieron esta trepanación, dicho sea de paso, bien curada. El famoso cráneo de McCurdy, con 5 trepanaciones, una de ellas pasando precisamente por el seno frontal. Aquí está la de frente. Inclusive drenaban, he aquí un cráneo con una osteomielitis, y se ve las trepanaciones o la manera de drenar probablemente la lesión. Y
esto era común en la antigüedad. Ahí está este cuadro que está en el Museo del Prado de Madrid, sin autor, en donde se ve que están trepanando para sacarle la piedra de la locura. Hay varios locos que están tratando esperando su turno. Este es un cuadro que está en Louvre, es un cuadro enorme, donde se ve al niño Jesús recién nacido envuelto. ¿Por qué? Porque nació en diciembre, donde hace un frío espantoso. Y un niñito en canchis, moderno, y donde hace un frío espantoso también, y está exactamente envuelto como siempre. La atención del parto, este es un friso de una famosa obstetriz que en su tumba en Pompeya encontraron esta figura, y vemos que aquí en el Perú se procedía exactamente lo mismo, coincidentemente. ¿Habrá estado Hipócrates en los Andes? Imposible. Los andinos enfrentaron a las enfermedades igual que todo ser humano. No hay nada nuevo bajo el sol. Este fotógrafo que graba estructuras para diagnosticar les agradece su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.